Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. En las últimas horas, líderes de medio mundo han cogido aviones que no esperaban. Unos, como Pedro Sánchez, para acudir a la cumbre de países europeos que el presidente francés Emmanuel Macron organizó en París. Lo hizo de urgencia y con el fin de tomar medidas contra el anuncio de Donald Trump de acabar con la guerra de Ucrania sin contar con Europa. Por su parte, desde Estados Unidos también tomaron rumbo a Arabia Saudí para reunirse con Putin. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, de Moscú a Kiev, ¿cómo se interpreta la paz prometida por Trump? Aunque en su campaña electoral Donald Trump apenas dijo palabras sobre lo que haría con la guerra de Ucrania en el caso de ser presidente, le han bastado 3 semanas de mandato para meterse de lleno en el asunto. Y lo ha hecho a su manera, agitando el tablero geopolítico. Si en el pasado había dicho que él arreglaría el asunto sentando a hablar al presidente ruso y al ucranio, hace unos días anunció que había hablado con Vladimir Putin para ponerse manos a la obra, pero sin contar con Europa. El cisma se confirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada la semana pasada. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, allí, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance no solo dejó meridianamente claro que no contaban con Europa en el camino a la paz, sino que aprovechó para atacar a las democracias europeas, sosteniendo las posiciones de la ultraderecha. El enfado de Europa fue mayúsculo, pues a esas declaraciones se sumaba el apoyo explícito de Vance a la AfD, partido de ultraderecha que va segundo en las encuestas para las elecciones presidenciales que celebran los alemanes este fin de semana. Además del enfado, hubo reacciones. La más importante de momento fue la del presidente francés Emmanuel Macron, que convocó a una serie de países europeos para hablar sobre cómo proteger el continente ante amenazas como la de Trump y de qué forma iban a garantizar su presencia en el fin de una guerra en la que la Unión Europea ha apoyado a Ucrania durante 3 años. Por otro lado, países como Suecia han empezado a plantearse enviar tropas a Ucrania, algo que hasta hace muy poco parecía una locura. Por su parte, la Casa Blanca anunció un encuentro para este martes en Arabia Saudí para reunirse con Rusia y empezar las negociaciones. Todo esto ha hecho que las relaciones entre Estados Unidos y Europa sean las más complicadas de los últimos 80 años. Lo explicó estos días en El País Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales, que indica que estamos en un momento de relaciones transatlánticas casi peores que las que dejó la Segunda Guerra Mundial. En medio de ese ir y venir de aviones presidenciales y de ruedas de prensa tajantes y altisonantes, queda por saber qué piensan rusos y ucranios de lo que esperan de esa paz que les está prometiendo Trump. Hola, Cristian. Hola. Cristian Segura es el enviado especial a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Cristian, antes de empezar a contestar a la pregunta que plantea este episodio, dime, ¿cómo resumirías tú en algunas cifras en qué momento social viven los ucranios 3 años después de esta contienda? Pues mira, te voy a dar 3 o 4 cifras que ejemplifican el desastre que supone para este país la invasión rusa. De entrada, tienes a 8 millones de desplazados al extranjero, en un país que desde su independencia en 1991 sufre una crisis demográfica de caballo, pero es que en 1991 eran 50 millones de habitantes aproximadamente, ahora son 32. Yeah. Y en 3 años se les han ido del país más de 8 millones de personas, la gran mayoría mujeres y niños. Es decir, gente que
es fundamental para la reconstrucción o para el futuro de Ucrania y que el gobierno da por hecho que en su gran mayoría no volverán. Claro. Esto es un dato. Otro dato es la cifra económica fría. El PIB ucraniano en 3 años, si en 2021 era, diríamos, el 100, ahora es el 78. Es decir, Ucrania perdió un 21% de su PIB. Esto es una barbaridad. Y depende, evidentemente, Ucrania de la ayuda exterior. Y otro dato, el vinculado a los muertos, es que Volodymyr Zelensky, el presidente, dijo en Múnich que en una reunión con medios paralela a su conferencia, dijo, miren, hay 45.000 soldados muertos y seguramente son muchos más, decenas de miles desaparecidos. Organizaciones ucranianas, independientes y también extranjeras establecen el número entre 70.000 y 100.000. Wow. Además de 12.000 civiles muertos. Y para acabar, el ejército ucraniano han pasado más de 1 millón de personas. Muchos de ellos, cuando acabe la guerra, son veteranos y muchos de ellos volverán con graves problemas psicológicos. El peso negativo que esta invasión supone para Ucrania es horroroso. Me has dado cifras, Cristian, importantísimas, sobre todo las que tienen que ver con las personas. ¿Cómo están los ánimos? Los ánimos están siendo moderado pesimistas. Ya lo son de hace tiempo. Hubo, diríamos, el inicio de la guerra, el inicio de la invasión en febrero de 2022 fue una sacudida brutal, pero Ucrania pudo, en ese primer año de invasión, en 2022, recuperar la mayor parte del terreno perdido. Hay un cambio de ánimos en Ucrania, claro, que lo marca el otoño de 2023, cuando la última y definitiva, entre comillas, se imagina, contraofensiva ucraniana fracasa. Desde entonces, Rusia solo ha hecho que avanzar lentamente, es verdad, pero si Rusia no desfallece, Ucrania está desfalleciendo anímicamente y también a nivel de recursos militares, económicos, etcétera. Es decir, los ánimos son pesimistas tanto entre la población civil como entre las tropas. Me dices que hay un quiebre, lo marcas ahí en 2023, es mucho tiempo el que ha pasado. ¿Cómo se ha recibido entonces la noticia de que Trump está en conversaciones con Putin para acabar con la guerra? Pues mira, es muy curioso porque ha sido como un despertar. Porque yo llevo aquí, como bien has dicho, 3 años. Sí. Y hace ya tiempo que quiero que se acabe esto ya. Claro. Aunque sea con concesiones, etcétera. O sea, ya estaban asumiendo esto, ya estaban planteando esto. Por eso, Zelensky, desde otoño del 24, reitera que esta guerra tiene que acabar en 2025, porque su país está agotado. Pero lo que ha sucedido en las 2 últimas semanas, con con la iniciativa de Donald Trump de priorizar las negociaciones con Rusia e incluso empezar estas prenegociaciones cediendo cosas que para Ucrania son vitales, este despertar, estas noticias de las 2 últimas semanas han hecho despertar a los ucranianos en el sentido de que han descubierto de que la guerra sí terminará, pero es que terminará para ellos perdiendo claramente. No de que haya algún viso de alguna opción de que Rusia pueda también entender que ha perdido la guerra. Cristian, dices perder la guerra. ¿Qué significaría perder la guerra por el bando ucraniano? Por un lado, lo que insiste el gobierno, y en esto hay acuerdo también evidentemente con la oposición política y a nivel militar, es que Ucrania no tenga la defensa de la OTAN. Para ellos la membresía en la OTAN es fundamental. Esto ya han despertado, o sea, se sabía, pero ya han despertado de que esto no va a ser así. Perder la guerra también supone de que no puedan recuperar ningún territorio. De momento, no parece indicar la posición americana de que vayan a presionar seriamente a Rusia sobre qué territorios van a recuperar los ucranianos. Esto es perder la guerra. Cristian, ¿podrías resumirme qué territorios son los que han perdido?
Pues sí, es aproximadamente un 20% del país. Son la provincia de Lugansk, la península de Crimea, que ya se la anexionó ilegalmente Rusia en 2014, un 70% de la provincia de Donetsk, la mitad de la provincia de Zaporilla, la mitad de la provincia de Jersón. Esto es, hay una parte muy pequeña de la provincia de Kharkiv que los rusos ocupan y que muy probablemente sí que renunciarían a ello, pero es mínimo. Cristian, estamos hablando de una cumbre en París. Mientras hablo contigo están a punto de empezar a organizarla, una cumbre que reúne a algunos países europeos. Por otro lado, un encuentro en Arabia Saudí entre Trump y Putin para poner fin a la guerra. Pero dime, ¿dónde queda Zelensky en todo esto? Es difícil de responder. Zelensky queda en el lado vulnerable, en el lado débil de este capítulo de la historia, que es el lado europeo. Esto es así. Todavía quizá incluso más débil que los intereses europeos, porque Ucrania no forma parte ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Lo que está claro es que Zelensky está en una situación súper vulnerable a nivel interno. Y cualquier acuerdo que Zelensky pueda aceptar por parte de Estados Unidos, Rusia, o sea, esas exigencias / imposiciones que le puedan imponer, a él internamente le pueden pasar factura. Cristian, me queda claro el panorama en estos días tan convulsos, donde va cambiando todo tan rápido. Voy a hablar también con nuestro compañero Javier González Cuesta para pulsar cómo están los ánimos en el otro lado, en Rusia. Gracias, Cristian, y cuídate. Gracias a ti, Silvia. Un momento, enseguida volvemos. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Hoy en El País está centrado en el anuncio de Donald Trump de iniciar negociaciones con Vladimir Putin para acabar con la guerra en Ucrania. He hablado con el corresponsal en Ucrania, precisamente Cristian Segura, que me ha contado el golpe que se han llevado los ucranios, que estaban esperando una paz en la que creen que van a acabar perdiendo. Ahora quiero ir hasta Moscú, donde está informando mi compañero Javier González Cuesta. Hola, Javier. Hola, Silvia. Javier, me gustaría que empezáramos igual que con Cristian, porque 3 años de invasión son muchos meses de dolor y de destrucción. Hazme una foto, por favor, de cómo era la sociedad rusa cuando empezó esta invasión y cómo es hoy. La sociedad rusa ha cambiado profundamente en estos 3 años de guerra, aunque en la superficie, en algunas grandes ciudades tipo Moscú, San Petersburgo, parezca que la vida sigue igual. Yeah. En cuanto a las cifras de fallecidos y heridos y gente que vuelve con trastornos psicológicos del frente, es imposible de saber, no hay cifras oficiales, pero por ejemplo la BBC Media Zona, un medio ruso independiente, contabilizaron hace un mes 90.000 muertos, de soldados rusos muertos en el frente, de fuentes abiertas, aunque las cifras reales multiplican esto. Eso por un lado, esa es la tragedia humana, pero la sociedad está cambiando profundamente. A los estudiantes, a los alumnos, se les inculca como un romanticismo de la guerra. Toda la población está cambiando a lo que sería un régimen pues, enfocado hacia una guerra eterna. Luego, por otro lado, la economía, que había aguantado en los primeros años gracias a que con el pánico a la falta de gas, de petróleo, muchos países occidentales también pagaron sobreprecios por el gas ruso. Ahora se están empezando a notar muchísimo las sanciones. La inflación está disparada, la economía tira de ella todo lo que es el gasto militar. Casi la mitad del presupuesto ruso va destinado a la guerra, a las fábricas y a contratar gente. Y eso está provocando que lo que es el consumo en las empresas privadas cada vez estén mucho peor. Los tipos de interés están al 21%, aunque el Banco Central no ve un horizonte claro para bajarlos, porque la inflación incluso va a ser mayor de lo previsto este año, de lo que habían pensado hace apenas unos meses.
Por eso la economía ahora, con las sanciones, se empiezan a notar todas las costuras de estos años. Javier, decías que en ciudades grandes como Moscú puede parecer que no ha habido ni siquiera una guerra, pero quería preguntarte, ¿qué lugar ocupa la guerra en el día a día de los rusos y las rusas, más allá de las grandes ciudades también? En general, los rusos intentan vivir al margen, como si no ocurriera una guerra, salvo en las zonas fronterizas, que sí que están sometidos a bombardeos y a una situación de mayor presión. Es cierto que hay encuestas que dicen que el año pasado la principal preocupación, la noticia que más les llamó la atención, fue la invasión de la provincia de Kursk por el ejército ucraniano. Claro. Fue lo más llamativo para ellos. Eso es un problema que tiene Putin, que no ha conseguido solucionar pese a que lleva 6 meses de ofensiva. Pero en general las grandes preocupaciones son la economía, la inflación, incluso las sanciones. En general, en el día a día, hablas con la gente e intentan evitar el hablar del tema de la guerra. O, por ejemplo, en las redes sociales nunca ves prácticamente ninguna mención al conflicto. Hay que resaltar también que lo que nosotros consideramos el desgaste por los números de muertos, por la tragedia humana, aquí no es tanto problema. Por un lado, ellos como sociedad tienen una conciencia mucho mayor de la guerra, de los costes de la guerra, y por otro, por ejemplo, habría que remontarse a 2020, al año de la pandemia, para entender las diferencias sociales. Aquel año el gobierno intentó no poner ninguna restricción, la gente iba sin mascarillas, iba sin nada, pese a que fue uno de los países con mayor mortalidad, más de 1 millón de muertos de diferencia de mortalidad. Aquí lo que se viene a resaltar es que es una sociedad que mira mucho para sí misma, muy individualista, pero lo que es el frente, pues consideran que la gente se ha alistado por su propia voluntad, que los presos que han muerto pues eran presos. No es un problema que les preocupe tanto como nos parece en Europa. Como preocupa en Ucrania, según contaba Cristian Segura también. Javier, tú también has estado en lugares muy próximos al frente, ¿verdad? Sí, he estado en ciudades que están como a 10-15 kilómetros, Gorlovka y Severodonetsk, donde caen drones y de vez en cuando artillería. Y sé que también has podido hablar con soldados rusos y no sé qué esperan o cuánto necesitan que acabe esta guerra, si es una necesidad como la que explicaba nuestro compañero Cristian. ¿Cómo han recibido la noticia de las negociaciones de Trump con Putin? En general, la gran parte de los rusos con los que he hablado, de soldados rusos, afirman que cumplen órdenes y que es una decisión que viene de arriba. Es interesante, por ejemplo, hace poco hablé con un comandante que había estado en Bakhmut, un veterano también de la guerra de Yugoslavia, que decía que en algún momento tendrá que llegar una paz, pero esta disgustará a todos, tanto a un bando como a otro. Él consideraba poco realista conquistar Ucrania. Esto me lo dijo hace unos meses, antes de incluso saberse si iba a llegar Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pero sí reconocía que había una parte del ejército que quería llegar hasta Kiev, conquistar totalmente Ucrania. Él era más realista. Luego otros soldados con los que he hablado, sobre todo lo que señalaban era que las decisiones vienen de arriba, ellos cumplen órdenes, pero sí recalcaban que tenían muchas ganas de venganza con Europa por el armamento que recibió Ucrania y cómo les habían matado a compañeros o puesto en peligro. También es cierto que luego también hay muchos militares que van al frente, con los que he hablado, y en general muchos de los que se han apuntado por contrato lo han hecho porque vivían en provincias, hablo de gente de 40, 50 años, y más que por patriotismo o por dinero. Esto, guerra, les ha cambiado de sus vínculos sociales y habría que ver un poco qué pasa cuando acabe la guerra y vuelvan a sus regiones a una vida, no me gustaría tildarla de miserable, pero sí sin trabajo, sin perspectivas. Para acabar, Javier, te quiero hacer la misma pregunta con la que he terminado la entrevista de Cristian Segura. A él le preguntaba por Zelensky y a ti por Putin. ¿Qué imagen tiene el presidente entre su ciudadanía? En general, la foto más fiable la da la agencia de encuestas Levada, que es que una quinta parte del país apoya incondicionalmente a Putin, una quinta parte está en su contra, es totalmente opositora.
que podría decirse de una forma la mayoría demócratas, aunque también hay oposición ultranacionalista, y luego 3/5 partes del país que le apoyan de forma pasiva, o sea, que consideran que tienen que estar con el presidente ruso, que es su país, y decida lo que decida, pues ellos no se meten en política y dejan hacer hasta que les toca, hasta que, por ejemplo, hay una movilización o la guerra les afecta directamente en su vida, que eso podría cambiar. Aquí lo importante es recalcar que Putin ha perdido su aura como garante de la estabilidad que había tenido hasta el inicio de la guerra. Ya no es aquella persona que lidiaba entre todas las facciones y era un líder fuerte con el que nadie se atrevía a oponerse. Esto ya sucedió con el motín de Wagner y en los últimos tiempos varias facciones del entorno del Kremlin, por ejemplo el presidente checheno, Ramzan Kadyrov y otras personalidades han resuelto sus disputas internas por su propio lado, sin la mediación de Putin, que está más centrado en lo que es la gran política internacional, la guerra o la historia. Esto es verdad que la imagen de Putin se ha degradado bastante, pero por el contrario, su represión se ha intensificado. Y por ahora, de momento, sí es visible que tiene todo bajo control y que nadie osa alzarse contra él como ocurrió hace un par de años. Javier, gracias por hacernos esta fotografía de la Rusia 3 años después de la invasión. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. El diseño de sonido de este episodio es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, realizado con Cristian Segura y Javier González Cuesta. Gracias por escuchar. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.